Hola, bienvenido, bienvenida a El Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy Teodoro de América y vengo con un nuevo vídeo. El fin de Venezuela. Venezuela llegando a su fin. El fin de Venezuela, la gente se preguntará, oye, un momentico, pero maestro, ¿cómo es esto del fin de Venezuela? ¿Será que Venezuela va a ser destruida ya? Y tenemos que salir huyendo todos, porque ya Venezuela va a ser destruida. Vienen los marines y acaban con esto, o viene el imperio y bombardea y acaba con todos los venezolanos. Ese es el fin de Venezuela. Y puede ser también de que todos los venezolanos y venezolanas a la diáspora, hacia todas las naciones, y dejan pues el territorio abandonado, como ocurrió con el pueblo judío después de la invasión de aquel imperio, del imperio romano. Bueno, si usted quiere saber cómo va a ser el fin de Venezuela, quédese para que conozca este interesante tema, para que saque sus conclusiones. Realmente vamos a buscar la presencia de Yahweh, nuestro Elohim. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Pido su dirección a través de su Ruach HaKodesh, Señor, que coloque usted palabras en mi mente, en mi boca, de manera que estas palabras puedan iluminar al pueblo venezolano, hombres y mujeres que están escuchando, Señor, y que puedan encontrar en estas palabras, Señor, una luz de esperanza, una salida, Señor. Gracias, Señor, por su nombre santo, Yahweh Sabaoth. Amén. Bien. Este tema estaría enlazado con dos temas que presenté recientemente. Uno se titula Venezuela, el sionismo y el nuevo orden secular. Venezuela, el sionismo y el nuevo orden secular. El otro se titula Masones venezolanos. Masones venezolanos. Para que comprendamos el fin de Venezuela, tenemos que comprender primero qué es Venezuela para saber cómo se produce y por qué se produce el fin de Venezuela. Y para ello tenemos que irnos a revisar un poco la historia. Venezuela es un producto. Venezuela no es solamente la tierra y sus habitantes. Esa es la confusión que tienen muchos hombres, o la gran mayoría de las personas acá en Venezuela tienen esa errónea concepción de lo que es Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Bueno, este territorio y sus pobladores. Eso es Venezuela. No. Venezuela no es solamente eso. Eso es parte de Venezuela. Venezuela es una sociedad nacional. Una sociedad nacional. Es Venezuela en este momento. Hubo otras Venezuelas anteriores a esta. Otras Venezuelas. ¿Y en qué se diferencian? En el modelo. En este territorio y sobre la población habitante en este territorio, o que habitaron este territorio, han dominado dos modelos, dos sistemas, dos ordenamientos. Entonces pudiéramos hablar de dos tipos de Venezuelas. Ya no estamos hablando de Venezuela en singular, sino Venezuela en plural. Venezuelas. Las Venezuelas pertenecientes a cada modelo.
Y por eso en la historia tenemos una coyuntura que es un quiebre histórico, donde desaparece un modelo para darle lugar al nacimiento de un nuevo modelo, o sea, de otro modelo. Esa coyuntura histórica la tenemos en la última batalla de la Guerra de Independencia, cuando se le pone fin al dominio católico. ¿Y por qué no decimos al dominio de España? No, tenemos que decir católico, el dominio católico. ¿Por qué el dominio católico y no el dominio español? Porque el dominio español era católico. El dominio español era un dominio católico. La sociedad era católica, el Estado era católico, el gobierno era católico y las leyes, las instituciones, todo era católico. Entonces, cuando hablamos de la guerra de independencia o de liberación a revolución, tendríamos que hablar de la guerra que le pone fin al dominio del catolicismo en Venezuela para inaugurar una nueva era y un nuevo orden nacional. Y ese nuevo orden nacional, esa nueva era nacional sería del dominio civil. Entonces desaparece el modelo católico y se inaugura el modelo civil. Una nueva concepción de Venezuela, una nueva sociedad, sobre la base de unos nuevos principios que le pone fin al antiguo modelo. Entonces, tenemos dos clases de venezolanos, dos naturalezas diferentes y contrarias de venezolanos. El venezolano no ha sido uno solo siempre, como pretenden hacernos ver. El venezolano católico pensaba como católico, sentía como católico, hablaba como católico y actuaba como católico. Ahora, con la guerra de la independencia, hay que descatolizar a toda esa población para poderla ir civilizando, secularizando, llevándola al nuevo ordenamiento cultural, al nuevo ordenamiento social, al nuevo ordenamiento político, al nuevo ordenamiento jurídico. Allí se crea lo que se llamaría un proceso de inadaptación, de resistencia, porque todo cambio es traumático, es difícil. El ciudadano católico todavía no finalizaba de aceptar como buenos los principios civiles. Los hallaba contrarios a la fe, contrarios a Dios. Y utilizo la palabra Dios español. Para mí es Yahweh, pero para que comprenda la gran mayoría, Dios. Entonces, ese venezolano hallaba los principios civiles como contrarios a la fe, contrarios a Cristo, para nosotros Yahshua. O sea, los encontraba anticristianos los principios civiles. La palabra civil es sinónima de profano, y profano es contrario a lo espiritual, a lo santo, a Dios y a Cristo. La palabra civil. Entonces tenemos esas dos Venezuelas.
cómo se levantaron, es cómo se crearon, porque fueron creadas ambos, y cada una de ellas tiene su creador. Cada una de ellas tiene su creador. ¿Quién es el creador de la sociedad nacional llamada católica? La Iglesia. La Iglesia es la creadora. Entonces, ¿cuál es la institución creadora de la sociedad civil, de la sociedad nacional civil? ¿Cuál es? Esa ha permanecido en secreto porque la historia no la registra. La historia no le da reconocimiento a ella, sino que le da reconocimiento a la figura de un hombre, Simón Bolívar. Simón Bolívar es el padre de la patria. O sea, es el creador de la patria, es el que engendra la patria. Pero eso es una mentira, porque la historia nos está presentando algo que no es objetivamente verdad. No es verdad, porque no fue Bolívar, sino una institución. Y esa institución se llama la francmasonería. Y Bolívar era un hermano, un miembro, que estaba trabajando, luchando y sacrificando para lograr el triunfo del proyecto de sociedad de la institución a la cual pertenecía, que era la francmasonería. Pero no solamente Bolívar, sino todos los próceres militares y no militares, todos ellos eran miembros de la masonería. Todos seguían el ideal de la logia, y hablamos que de la masonería es la más poderosa secta satánica o sociedad secreta satánica de todo el planeta Tierra y de toda la historia de la humanidad, la más poderosa. Entonces tenemos dos creadores: la Iglesia Católica, creadora de la Venezuela católica, y la francmasonería, creadora de la Venezuela civil. La primera Venezuela tuvo un fin, se acabó. ¿Quiere decir eso que se acabó el territorio? No, el territorio todavía sigue, estamos pisando en él. Se acabaron los hombres y las mujeres de ese tiempo con el fin de esa Venezuela. No, ellos siguieron viviendo, muchos de ellos atravesaron y entraron en el nuevo modelo. Entonces, ¿cómo se acabó Venezuela? Venezuela se acabó, la Venezuela católica se acabó. No existió más. ¿Por qué? Bueno, porque ya no daba, no cumplía con las exigencias de quienes aspiraban poder, los francmasones. Tenemos que recordar que la Iglesia Católica reunía bajo su mano el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todos ellos estaban concentrados en manos de la Iglesia Católica. Los monarcas eran católicos y estaban bajo la autoridad del Papa, que era la persona que podía quitar reyes y poner reyes. El papado. ¿Vio? Entonces, allí vamos comprendiendo la rivalidad entre dos instituciones, y nos preguntamos por qué la secta, la sociedad secreta francmasonería, por qué le quería poner fin al dominio católico
y levantar su propio modelo masónico, crear su propia Venezuela, la Venezuela de la logia, la Venezuela de la sociedad secreta, por ambiciones económicas, en primer lugar. Ese era el punto principal, el más fuerte era el interés económico. Y tenemos que saber una cosa, que aquí la primera logia masónica que interviene es la inglesa. Ella es la que comienza sus operaciones acá en Venezuela, con Simón Rodríguez y José María España y Manuel Gual, allá en La Guaira. Ya eso lo hablamos en el vídeo pasado, donde hablamos de la masonería y su proyecto acá en Venezuela, que está enlazado también con el otro vídeo que dice Venezuela, el sionismo y el nuevo orden mundial, porque todo esto es un plan de la masonería. Entonces la masonería, una institución global, pagana, de origen satánico, que aspira a arrebatarle a la Iglesia Católica el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, para controlar el poder económico, o sea, para controlar la industria, el comercio y el capital. Para esos fines. Ahora eso significaba arrebatarle el poder a la Iglesia Católica, significaba construir un nuevo modelo de sociedad sin influencia del catolicismo. Y que ese nuevo modelo no tuviese ninguna influencia de la Biblia, del cristianismo, ni de Dios, ni de Cristo, sino que fuera abierto a todas las tendencias religiosas, aun siendo de Satanás mismo. Libertad de culto, que deja fuera de juego a la Iglesia Católica. La libertad de culto, la libertad de comercio, la libertad de asociación, de crear cualquier tipo de asociaciones. La sociedad civil. Crear una sociedad civil. Una sociedad civil es una sociedad secularizada, donde la religión es una opción particular de cada quien. Ese es el proyecto. Entonces, para eso se levanta una revolución armada que por la fuerza de las armas derrota al catolicismo, a la Iglesia Católica y a la monarquía y a ese modelo, y entonces se impone por la fuerza de las armas también el nuevo modelo, el modelo civil, el modelo laico. Y a partir de ese momento se redacta el primer contrato laico. El asunto es que estos procesos son traumáticos, difíciles, que jurídicamente por la letra la gente no puede ser convertida a una cosa o a otra, no. La gente se va a ir convirtiendo progresivamente, poco a poco se va a ir convirtiendo. Entonces, en este caso, la gente tenía que ir saliendo del catolicismo hacia el laicismo. Un proceso de laicización, porque no eran ciudadanos laicos, no eran ciudadanos civiles, sino ciudadanos católicos, y tenían que ir progresivamente dejando de ser católicos para irse convirtiendo en laicos, en civiles, en seculares, porque va desapareciendo el ordenamiento católico y se va inaugurando el ordenamiento secular. Entonces allí tenemos, se empieza a construir la nueva Venezuela, la Venezuela civil. Los padres de la Venezuela civil son masones. Es una sociedad secreta
la madre de todo este sistema, este modelo, esta estructura política, tiene como madre a la francmasonería. Mientras que el otro modelo, el católico, tuvo como madre la iglesia. ¿No? Uno de los hombres, gran maestre masón, que más va a contribuir en el levantamiento de la nueva Venezuela, se llama Guzmán Blanco. Quiero decir que este vídeo va a ser de corta duración. Vamos a tener dos partes de este vídeo para poder explicar bien esto, porque es un tema bastante extenso. Guzmán Blanco, presidente de la República, comienza a tomar decisiones para poder ir dándole forma a la nueva Venezuela que están creando los masones, la Venezuela civil, y entiende que básicamente para crear una sociedad civil los ciudadanos tienen que ser civiles, porque sin civiles no hay sociedad civil. ¿Correcto? Estamos en eso, ¿no? Ok. Sin civiles no hay sociedad civil. Hasta el momento los ciudadanos no eran civiles, aunque el texto constitucional era civil, todavía los ciudadanos no eran civiles. ¿Por qué no eran civiles? Porque todavía tenía fuerza y reconocimiento legal el nacimiento católico. Los ciudadanos nacían católicos, porque el registro de nacimiento todavía lo llevaba la iglesia, y la partida de nacimiento era lo que se llamaba la fe de bautismo, que fue lo que se utilizó durante la Venezuela católica. Para romper con el modelo de sociedad católica se necesita que los ciudadanos dejen de ser católicos y ahora tengan un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento va a ser ahora como civiles. La palabra civil, expliqué, significa profano, que es contrario espiritual y contrario a Dios y a Cristo. O sea, ellos van a nacer como anticristos ahora, como profanos. Y el profano también es inmundo, ¿vio? Van a nacer así, porque ese es el modelo, el perfil de la iglesia de Satanás, de la francmasonería. Ahora está entendiendo usted. Ok, entonces Guzmán Blanco crea el registro civil, y a partir de ese momento sí, ahora sí comienza la sociedad civil. O sea, se ha levantado esta Venezuela que tenemos ahora presente como modelo de la francmasonería. La francmasonería ha logrado crear su modelo a través del nacimiento civil. Los ciudadanos nacen civiles, hombres y mujeres, todos nacen civiles, todos nacen profanos. Ahora bien, todavía queda un problema, un inconveniente, es que el matrimonio sigue siendo católico. Al ser el matrimonio católico, aunque se nazca civil, luego entonces tenemos que la pareja se hace católica, se vuelve a ser católica por medio del matrimonio, y no hay que impedir, no puede seguir siendo católica. Entonces vamos a quitarle el matrimonio a la iglesia católica, porque ese matrimonio pertenece a la vieja Venezuela, a la Venezuela católica, y estamos levantando la Venezuela civil. Entonces se crea el matrimonio civil, y junto con el matrimonio civil la ley de divorcio, que va en contra del mandamiento de Yahweh, porque Yahweh no otorga un divorcio sino por una sola causal, que es la de adulterio, mientras que el registro civil acepta otras causas que no son el adulterio. Entonces se crea una ley anti Dios y anticristo con relación al matrimonio, la ley de divorcio. ¿Vio cómo la sociedad va ya oponiéndose a Yahweh y a Yahshua? La que se está levantando, la sociedad que están levantando los masones. Vemos el proceso de paganización, ¿no?
todavía no tenemos totalmente pagana la nación, vamos a crearle el templo pagano nacional. Y entonces se crea el panteón. Dijimos que la palabra panteón significa templo de los dioses. Y los dioses son lo que la Biblia llama demonios. ¿Vio? Entonces, un maestre masón, presidente de la República, crea el templo pagano nacional para celebrar los ritos paganos en todo lo que tiene que ver con la liturgia pagana de Estado. Y crea un nuevo templo pagano, que es lo que él va a denominar Capitolio. Muchos ciudadanos venezolanos, usted les pregunta, mire, ¿qué significa la palabra Capitolio? Y dice, bueno, eso es la Asamblea Nacional, donde se hacen las leyes. Pero eso no es lo que significa. Para poder saber el significado de Capitolio, tenemos que irnos a Roma pagana antigua, donde hay una colina de las 7 colinas de la ciudad que se llama Capitolina. Y la Capitolina es lo que fue el monte de Júpiter, y por lo tanto allí fue dedicado el Capitolio como templo de Júpiter. Y entonces aquí tenemos nuestro, nuestro no, perdón, porque mío no es, tenemos creado por los masones el templo de Júpiter, que es lo que hoy día se conoce como Asamblea Nacional y que en otra oportunidad se llamó el Congreso de la República, el Capitolio. El templo de Júpiter y el templo de todos los dioses, creado por los francmasones. ¿A usted le parece que hay algo de paganismo allí? Entonces se va creando la Venezuela pagana. Ahora, esta Venezuela pagana todavía en sus inicios tiene un proceso de resistencia de los ciudadanos que vienen de la otra Venezuela, que no acaban de acomodarse al ordenamiento pagano porque lo hallan como contrario a Dios. Y entonces va a haber un proceso de resistencia, de lucha, donde el Estado va a ir imponiendo por la fuerza el modelo civil, el modelo pagano. Y es donde se va ya con esta Venezuela pagana, la iconografía pagana que ella va creando, toda su liturgia pagana, incluyendo el himno, como lo dijimos en el otro vídeo, ¿no? Que el himno es creado por masones precisamente para levantar un espíritu nacionalista civil, nacionalista masón, nacionalista pagano. Y ese espíritu comienza a tomar fuerza y poder en los cuerpos, en las almas, en los espíritus de los venezolanos. Y ellos van sintiendo entonces la identificación con ese nuevo poder y se van sintiendo parte de ese poder que se va levantando, parte de esa sociedad. Y esa sociedad la van sintiendo como parte de ellos. Entonces van olvidando su pasado católico, lo que fueron la otra Venezuela. Entonces ahora van haciendo ya concretamente la Venezuela pagana, la Venezuela civil, la Venezuela laica, la Venezuela masónica. Pero esa Venezuela masónica, como es pagana, le va ocurriendo lo que le ocurrió a las otras repúblicas paganas en la historia antigua, que van profundizando la corrupción, los vicios, la violencia, hasta que van tocando fondo en la descomposición social, en la descomposición política, en la descomposición espiritual. Y ese momento ya se va acercando, ya se va haciendo próximo ese modelo. Y ese modelo, así como le llegó al fin a aquella Venezuela, está próximo a llegar el fin de esta, producto precisamente de esta crisis, que entonces sería una crisis no solamente de orden económico, sino también de orden social, de orden cultural, de orden moral y sobre todo de orden espiritual. Quiero que entiendas eso, querido, querida. Revisa
revisa todo esto que estamos hablando, que estamos conversando en el día de hoy. Vuelvo a recomendar, para ir comprendiendo todo, los protocolos de los jefes de Israel. Segundo libro, que este es de 1939, mírenlo cómo está, ¿ya? Original de 1939, una edición de 1939. Y este que está acá, los masones, ¿qué han hecho Venezuela? Lo vuelvo a recomendar, como en los otros vídeos. Este vídeo es continuación de los otros para ir descubriendo, para ir comprendiendo la realidad. Y en la medida que vamos comprendiendo esta realidad, nos vamos comprendiendo nosotros mismos, vamos comprendiendo lo que verdaderamente somos y también vamos intuyendo lo que verdaderamente tenemos que ser, lo que verdaderamente tenemos que llegar a ser en la voluntad perfecta de nuestro Creador, de Yahweh, como nación. Porque el fin de esta Venezuela significa el nacimiento de otra nación, pero ya no más Venezuela, del Israel del sur. La nación de Yahweh: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. La nueva nación que se levanta ahora, la nueva sociedad, ya no desde el catolicismo, ya no desde el laicismo, ya no desde la masonería, sino desde Yahweh, desde Yahshua, desde nuestro libro sagrado, las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias por tu atención. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Más información sobre este proyecto, el Israel del Sur, visite nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com. Agréganos a WhatsApp a través del 0424-255-7182. Síguenos en Facebook a través de Teocracia de Israel o de Israel del Sur. Será hasta una próxima oportunidad en que vendré con un nuevo vídeo que nos va a ayudar a comprender la voluntad de Yahweh. Hasta pronto. Shalom Aleichem.